Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso nos dijo Jesús. ¿Qué significado tiene para nosotros? Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Les saludo, soy Asenet González y bueno, quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión sobre el Evangelio del día de hoy, domingo, y vamos a tomar referencia de algunas partes de la lectura del Evangelio que considero que son muy concretas, muy claras, muy inspiradoras para lo que el Señor nos llama y cómo verdaderamente, pues bueno, son cosas que nos desafían en la realidad actual. Esto está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. Okay, los puntos específicos que quiero tomar es esto que dice Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. De alguna manera, cuando nosotros escuchamos esto en una realidad o en un entorno en el que constantemente se nos dice no te dejes, tú hazle lo mismo, desquítate, como algo que constantemente está en nuestro pensamiento, y nosotros al tratar de vivir una vida a la imagen de Jesús, a la imagen de nuestros hermanos cristianos, nuestros primeros hermanos cristianos, ciertamente nosotros estamos siendo desafiados a vivir de una manera diferente, una manera distinta. Y en ella nos confronta quizá este evangelio, porque es como decir, ¿cómo voy a amar a aquellos que me odian? ¿Cómo voy a amar a aquellos que me persiguen, a aquellos que se consideran mis enemigos? Porque estos no son, digamos, cuando ponemos esta palabra en contexto de enemigos, a veces uno piensa como en estas cuestiones de las guerras, ¿no? de las guerras incluso actuales, en donde se consideran como que los que están en contra del otro, pero esto no propiamente tiene que ser así. A veces esto puede ser en nuestro entorno, de nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en donde nos vemos muchas veces desafiados por las relaciones humanas con las otras personas, y nos cuesta trabajo como amar a aquellas personas, ¿no? Y dice el mismo Señor en este evangelio, dice: traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Este es el amor extraordinario al que el Señor nos está llamando. Es un amor que se asemeja al de Él. ¿Por qué? Porque Jesús fue capaz de amarnos a ti y a mí, aun cuando, al menos personalmente puedo decir, aun cuando yo estaba completamente alejada, viviendo a mi parecer, viviendo completamente contrario a su voluntad. Y sin embargo, el Señor ya mostraba su amor, ya dio su amor incluso en la cruz por ti, por ese amor tan inmenso que tiene hacia nosotros, ¿no? Y Dios nos llama a vivir de esa imagen, o a esa imagen. Incluso Jesús en ese mismo momento de la cruz estaba amando a aquellos que lo estaban condenando, diciéndole al Padre que incluso perdonara a aquellos que lo estaban crucificando. Y así de la misma manera nosotros podemos y tenemos esa capacidad, pero desgraciadamente se nos enseña lo contrario y no entendemos o no comprendemos que nosotros estamos capacitados para amar de esta manera. Obviamente, cuando uno ama, es capaz de comprender que la otra persona tiene una historia y tiene una realidad o tiene una vida y tiene sus frustraciones y tiene su pasado y tiene sus heridas y tiene sus muchas cosas, para entender que no todo implica, cuando se trata de alguien que nos hace, como por así decirlo, a modo común de decirlo, que me hace la vida imposible, no precisamente es porque todo refiere hacia nosotros, sino más bien por la historia de la vida de esa persona. Hay personas que son muy amargadas, pero a veces uno, cuando conoce la historia de esa persona, entiendes por qué vive de esa manera. Hay personas que hacen o cometen cosas que son graves o que son realmente dolorosas o dañinas para otras personas, pero cuando conoces su historia comprendes y entiendes por qué vive o hace o comete tal cual cosa. Entonces, comprendemos que este amor al que nos llama Jesús es un amor que nos llama incluso a esto con lo que finaliza Cristo en el Evangelio. No juzguen y no serán juzgados. Porque si nosotros somos capaces de darnos cuenta que
en realidad el otro más bien está viviendo o haciendo, cometiendo ciertas situaciones o cosas, no es probablemente solamente porque quiera hacer como tal el mal. A veces, y si lo vemos incluso desde la perspectiva de que nosotros nacimos, cuando todos nos vemos siendo bebés, pues realmente nadie intrínsecamente pues nació siendo malo, sino que las circunstancias fueron haciendo a esa persona una persona cargada de heridas, cargada de sentimientos de dolor, cargada de angustias, de mortificaciones, de dolor, de ausencias, etcétera, ¿no? Y cuando somos capaces de no juzgar al otro, podemos llegar a amarlo a este nivel extraordinario al que Jesús nos invita. Y dice Jesús, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Y al final concluye, porque con la misma medida con la que midan, serán medidos. Así que nosotros queremos que Jesús vea en nosotros pues toda nuestra historia. Y así Él comprende y entiende nuestras caídas, nuestras necesidades, nuestras fragilidades, todas nuestras situaciones interiores que nos llaman a buscarlo a Él, pero amarlo a Él y a intentar incluso amar a los demás con nuestras muchas carencias. Que Dios nos ayude a verdaderamente ser capaces de cumplir con este deseo de su corazón, este deseo del corazón de Jesús que nos invita y nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que Dios los bendiga y que Mamá María les acompañe siempre.